El amor puede ser una de las emociones más puras, pero cuando el miedo y la inseguridad te dominan, puedes usar tu afecto para convertirte en alguien totalmente destructivo. ¿Qué sucede en la mente de las personas que se dejan llevar por los celos? ¿Por qué algunos logran dominar esa emoción mientras que otros pierden la dignidad y le quitan la libertad al ser amado? Esa noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar ¿qué se esconde en lo más oscuro de los celos? Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Nuevamente, gracias, infinitas gracias por estarme acompañando en esta entrega que va a estar muy interesante, muy bonita. Un programa especial. Créame, porque vamos a hablar acerca de los celos, pero no esos celos comunes, no esos celos que a veces llevan a una pequeña discusión, sino que estamos hablando de lo más oscuro de los celos. ¿Qué se escondería detrás de esta experiencia cuando los celos ya atraviesan esa línea de la seguridad para convertirse en un peligro para la vida de la otra persona? Entonces vamos a dar inicio siempre recomendándoles lo siguiente, que ese tema vamos a abordarlo sin satanizar, vamos a abordarlo desde el conocimiento científico de la psicología con la finalidad de dar respuesta a muchas inquietudes que ustedes pueden tener, sobre todo para tratar de compartir un poquito la cultura psicológica y así aportar al crecimiento de nuestra sociedad. Entonces, cuando hablamos de celos, vamos a comenzar primero con la definición para poder entender cuándo los celos comienzan a salir de control. Cuando los celos ya comienzan a convertirse no en un problema, sino en un grave problema, en un atentado contra la vida. Entonces, los celos, el término celo, celar, indica cuidar, tener interés y esmero por algo que uno considera valioso. Normalmente, los seres humanos celan. Forma parte de la naturaleza, es un mecanismo de adaptabilidad, incluso es un mecanismo de supervivencia, ¿sí es? Las personas van cuidando. Entonces, celamos no solamente a la pareja, somos celosos con los hijos, somos celosos con el trabajo, somos celosos de repente con algunos artículos, con algunos bienes materiales. Le decimos a la persona, por favor, eso no lo toques. O de repente, a mis hijos nadie les habla de esa manera o no permito que mis hijos vayan a ese lugar. Esos serían los celos. Pero también si hablamos de la relación de pareja, podríamos indicar lo siguiente. Es normal que una persona experimente celos, es decir, que se ponga en atención cuando la pareja está realizando alguna actividad que le puede indicar que algo está escapando de esa normalidad. Entonces, si tu pareja de repente últimamente está hablando con alguna persona, de repente de manera constante todas las noches o todas las mañanas se saluda con esa persona y anteriormente no hacía eso, es normal que tú experimentes celos. Es normal que tú le preguntes qué tanto hablas con esa persona desde cuando la conoces. Esos celos sí tendrían que ver con esta actitud del cuidar, del mostrar interés por la relación que uno tiene. La indiferencia ante una conducta inapropiada, ante una conducta que tal vez escape de la normalidad en la relación de pareja, podría indicar más bien que ya no estás amando, que esa persona ya no te llama tanto la atención. Entonces, mire qué interesante. Se cela, es decir, se cuida con esmero aquello que es valioso. Pero aquí viene la gran diferencia. Empezamos a escapar de esa normalidad que es simplemente preguntarle a la pareja qué está sucediendo o por qué últimamente estás llegando tan tarde. Si tú sales del trabajo a tal hora, ¿por qué desde hace unas semanas estás llegando a esta hora? ¿O por qué de un momento a otro
le has colocado clave a tu celular, a tu computadora. Son situaciones que escapan de la normalidad. Sin embargo, cuando los celos están injustificados, atención, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de patologías. Celos delirantes. Estos ya son unos celos que escapan de la normalidad y son conocidos como celotipia. A ver, los celos delirantes precisamente forman parte, son un subtipo del trastorno delirante, donde la persona cree infundadamente que su pareja le es infiel, aunque esto que indica no se ajusta con la realidad. No hay pruebas, pero la persona supone, tiene un conjunto de ideas que le dicen que la pareja le está siendo infiel. Entonces, esa persona que tiene este celo delirante que no se ajusta a la realidad va a utilizar conductas compulsivas de control. Por ejemplo, interrogar constantemente a la pareja, colocar dispositivos de grabación en la casa, de repente cámaras escondidas, y va a comenzar a revisar en secreto el celular, la computadora, las redes sociales de la pareja con la finalidad no de conseguir señales de una traición, sino con la finalidad de corroborar la traición que anda indicando desde hace algún tiempo. Entonces, es peligroso porque la persona que padece de celotipia, que es un trastorno delirante, puede en algún momento desencadenar una conducta violenta, tal vez algunos delitos o crímenes pasionales. Ahora, estamos hablando de la celotipia. Atención con esto. Es un trastorno delirante. Algo está pasando en la mente de esta persona que hace que no conecte con la realidad y que tenga un conjunto de creencias con las cuales va a fundamentar sus celos. Bien, entonces, de repente por ahí alguien deja una grabadora y tal vez escucha unos pasos y dice, no, ahí también hay los pasos de otra persona. O de repente por ahí puede encontrar tal vez algo que se ha caído y dice, no, alguien caminó, alguien tocó esto y ya no está en su lugar, alguien ingresó a la casa. Pero también, aparte de la celotipia, vamos a hablar de esos celos por inseguridad. ¿Qué tendrían que ver con la baja autoestima? Esas personas que no se sienten pues a la altura de la pareja, entonces todo el tiempo están cuidando exageradamente las acciones de la pareja con la finalidad de no perderla, con la finalidad de que esa persona tal vez no vaya a ser abordada por otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Que esos celosos inseguros no permiten que la pareja salga sola, no permiten que la pareja de repente por ahí vaya a conversar con alguien todo el tiempo, están observando, todo el tiempo están tratando de controlar porque tienen inseguridad, no han terminado de creer que esa persona les ama, que esa persona esté interesada en ellos. No, su baja autoestima hace que vivan una completa desconfianza. Hemos hablado de la celotipia, celos delirantes, hemos hablado de los celos por inseguridad, pero vamos a hablar también de los falsos celos. Los falsos celos para cubrir, para tapar una traición. Así es. Esa persona va a encubrir y calumniar a la pareja para evitar ser descubierta. Los infieles mayormente recurren a este tipo de actividades para cubrir sus traiciones. Inmediatamente comienzan a atacar a la pareja, comienzan de repente a acusarla de que está con otra persona con la finalidad de que la otra persona diga no. Yo prefiero ni siquiera mirarte porque en algún momento me vas a hacer algún problema y te tengo que demostrar que en esta relación hay confianza. Ahora, ¿por qué hablamos de la defensa sin acusación? Porque lo primero que va a decir un infiel es lo siguiente: yo sería incapaz de traicionar, yo soy una persona pura, yo soy una persona altamente moralista. Sin embargo, tú estás viéndote con otra persona, he visto que has salido de la casa. Esos son los falsos celos que no tiene que ver ni con la inseguridad y no tiene que ver con el trastorno delirante. Es más, el infiel está totalmente conectado con la realidad. Sin embargo, para evitar que puedan descubrirlo, va a comenzar a acusar a la pareja y a defenderse sin ser acusado. Y cuando hablamos de todos esos comportamientos con respecto a los celos y profundizando en el tema de lo más oscuro de los celos, vamos a hablar del gaslighting. ¿Qué es el gaslighting?
Es una estrategia, atención, que va a utilizar el celoso delirante, el celoso inseguro y el infiel. ¿Para qué? Para tratar de controlar a la pareja. ¿En qué consiste entonces esta estrategia? Que sería algo así como encandilar, ¿no? Muchos le han dado la interpretación de gas de luz, ¿no? Pero vamos a entender lo siguiente, que es algo así como encandilar con una cantidad de ideas que la persona prácticamente queda ciega. Bien, entonces, cuando aplican la técnica del gaslighting, van a tratar de convencer a su pareja de posibles traiciones o coqueteos con la finalidad de crear tensión y dominio sobre esta persona. ¿Para qué? Para evitar una posible traición o cometer una traición sin ser descubiertos. Ese es uno de los propósitos que tiene la persona que encandila con tantas mentiras a su pareja. Miren, va a tratar de convencerla. Va a hacer que esa persona dude de su realidad. El objetivo de toda esa cantidad de falsa información y manipulación es que la víctima voluntariamente haga silencio para no seguir siendo juzgada, para no seguir siendo humillada o maltratada de nuevo, porque esta manipulación va de la mano con calumnias, va de la mano con ofensas. Entonces, a través de un ataque sistemático, hace que la víctima comience a dudar de su percepción y también de sus recuerdos, porque ¿qué es lo que le va a decir a esa persona? Que ya está dentro de lo más oscuro de los celos. Va a hacer que esa persona dude de lo que ha vivido y le va a decir, ¿tú te acuerdas cuando recién nos conocimos? ¿Tú te acuerdas el primer año de relación? ¿Cómo te mensajeabas con una persona? ¿Te acuerdas cuando te llegó un mensaje e inmediatamente lo borraste? Tanto te va a insistir que vas a llegar a creer que eso sucedió en algún momento o por lo menos vas a dudar de lo que viviste. Eso va a hacer que toda víctima se sienta preocupada, confundida y triste y de esta manera se le va quitando la libertad. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Porque vamos a entender muy bien cuál sería el procedimiento que utilizan estas personas que utilizan lo más oscuro de los celos para tratar de dominar a la víctima. Porque en este caso ya no es la pareja, es la víctima. Primero, se le hace creer a la víctima que se ha encontrado pruebas de que está coqueteando, comunicándose o buscando información de otra persona en las redes sociales con la cual desea cometer una traición. A ver, miren, va a tratar de colocar pruebas de una posible infidelidad, de coqueteo o de comunicación que tiene con un supuesto amante. Por ejemplo, esa persona puede darse el trabajo de escribirle un correo a la pareja de contenido sexual, amoroso, desde un falso perfil que ella ha creado. Entonces se lo envía y al poco tiempo dice que acaba de descubrir una traición. Inmediatamente dice, mira lo que encontré en tu correo, que bien lo tenías en la papelera, y mira lo que dice aquí. Tanto va a insistir, atención con esto, porque esa persona va a decir, no sé de dónde, entonces explícame tú de dónde aparece ese correo. También puede utilizar mensajes de texto por WhatsApp, pero por otro lado, puede comenzar a abrir cierto tipo de páginas en la computadora, en la pareja, en el celular. ¿Para qué? Para que quede registrado en el historial la supuesta evidencia de una traición. Bien, todo esto es una cantidad de estrategias para que la otra persona comience a dudar de la realidad, porque no solamente la está culpando, sino que también le está mostrando cierto tipo de pruebas. Entonces le va a decir, pero entonces explícame quién te envió este correo, de dónde aparece este correo, quién te escribió este mensaje. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más va a hacer esta persona que utiliza esta técnica del gaslighting? Insinuar infidelidad de la pareja con cualquier pretexto y en cualquier situación. O sea, si la pareja mira para un lado, si la pareja respira, si la pareja de repente saluda a alguien, inmediatamente se le señala de infidelidad. Ni siquiera se le pregunta. Por otro lado, se manifiesta constantemente la indignación. Esa persona manipuladora se va a manifestar indignada, triste o enojada sin razón alguna, atribuyéndole ese enojo, esa tristeza
a una posible conducta inapropiada de la pareja. Vamos a recordar que todo esto consiste en culpar a la otra persona. Y es como que le van colocando cierto tipo de evidencias que son totalmente falsas. ¿Qué prosigue con todo esto? El mantener a la víctima en un constante control de su vida, incluso de su intimidad, de sus prendas íntimas. Comienzan a revisar todo el tiempo sus prendas íntimas, dejando evidencia que lo están haciendo para que la otra persona se sienta acorralada. Comienzan a observar y hacer evidente también esta observación sobre ciertas reacciones de su cuerpo. Por ejemplo, si la persona se ruboriza, ¿y por qué te has ruborizado en la calle? ¿A quién viste? De repente si la persona está sudando, si siente calor, o tal vez si en algún momento la persona tiene una reacción de excitación, incluso llegando a tocar sus genitales para poder acusar a esta persona de un posible intento de infidelidad. Pero también en esa manipulación que es el gaslighting, van a utilizar el pasado de la pareja para fundamentar las falsas evidencias de una traición. Entonces le van a decir que esta no es la primera vez que tú lo haces. Tú anteriormente me fuiste infiel, tú anteriormente le fuiste infiel a tu pareja. Van a utilizar toda esa información para acorralarla, pero también van a invalidar los sentimientos de la pareja. Cada vez que la pareja quiera defenderse, inmediatamente estas personas van a atacar y van a acusarla de no tener vergüenza. Entonces, la última estrategia para poder dominar a esta persona sería alejarla de sus amigos y de sus familiares. En esto consiste este gaslighting, en los celos patológicos que ya se van convirtiendo en celos peligrosos. Ahora, profundicemos un poquito más en esos celos patológicos. Primero, son celos que escapan de la normalidad. Son emociones que surgen, atención, de un egocentrismo exagerado, de poseer a una persona como si fuera de su propiedad. Aquí hay algo muy importante. Los adultos maduros, cuando saben que no son amados, sueltan a la persona. Pero quien es altamente egocéntrico percibe a la otra persona como si fuera de su propiedad. Entonces, no la deja ir. Muy por el contrario, le dice, tú tienes que quedarte aquí. Esos son los celos altamente egocéntricos y exagerados. Pero también esas personas que sufren de esos celos patológicos todo el tiempo están experimentando la amenaza de una posible traición sin razón alguna. El celoso patológico aloja dentro de sí emociones intensas de ansiedad, de enojo y de tristeza. Pero estas emociones en algún momento se convierten en impulsividad, puede generar lesiones, autolesiones o accidentes. Hemos dicho muchas veces que cuando los celos escapan de control, están ligados a los crímenes pasionales. Pero también hay que entender lo siguiente, que los celos patológicos tienen una base muy importante en la envidia y en el complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque esa persona que cela desproporcionadamente, primero, tiene envidia. ¿Por qué? Porque sufre por las posibles cualidades que pueda tener algún rival y que sea una amenaza para su relación de pareja, pero también se siente inferior a la pareja, no cree que esa persona le esté entregando un amor de verdad. Entonces, al sentirse inferior, al sentirse incluso con un gran sufrimiento porque no es igual a los supuestos rivales, comienza a experimentar odio hacia todo el mundo, incluyendo a la pareja. Cuando los celos van evidenciando patología, y aquí es bueno que ustedes evalúen la relación que tienen, si la pareja tiene esa conducta o si ustedes son los que tienen esa conducta. Primero, para ser patológico, tiene que atentar contra la dignidad, contra tu honor, contra tu sentido de merecimiento. Cuando tú pierdes la dignidad, pierdes el autorrespeto, en ese momento, esos celos ya son patológicos, son enfermizos, te están haciendo daño, te están destruyendo. Cuando atentan
contra tu autoestima. Cuando te sientes menos que los demás, cuando te sientes menos que las personas que están en la calle, cuando te sientes menos que tu pareja y todo el tiempo estás pensando que se va a terminar la relación porque no eres lo suficientemente bueno, en ese momento hay patología. Cuando dañas tu imagen, la imagen que proyectas, cuando comienzas a decepcionar a tu pareja y a las demás personas con esas características de control, pero también es patológico cuando le quitas la libertad a tu pareja. Si tú comienzas a colocar a tu pareja en una cárcel, si tú limitas las actividades de tu pareja, de lo que puede ver en televisión, de las salidas que puede tener con sus familiares, con sus amistades, cuando la vas reduciendo a un pequeño espacio y a una sola persona que serías tú, en ese momento es patológico. Pero también cuando se experimenta el sufrimiento por ambas partes, ya hay que considerar como una relación totalmente enfermiza. Cuando esos celos patológicos ya comienzan a convertirse en celos peligrosos que se van escapando del control. Vamos a hablar aquí de dos tipos de celos patológicos que son peligrosos. Primero, los celos patológicos autodestructivos. La persona no tiene control sobre sus celos, es una persona con baja autoestima, es una persona impulsiva, pero que tiene tendencia a la frustración. Fácilmente se deprime y tiene también tendencia a autolesionarse, a estar amenazando con el suicidio o con el intento suicida. Pero esas personas, ante este sufrimiento, pueden buscar ayuda. Y en esa ayuda tal vez se podría detectar cuál es la psicopatología que va acompañando a este tipo de celos. Sin embargo, en esos celos que son autodestructivos, que son celos patológicos autodestructivos, predomina un narcisismo herido, es decir, unos grandes deseos de que le den un trato por encima de los demás. Tú me tienes que prestar atención, tú solamente me tienes que mirar a mí, tienes que estar todo el tiempo conmigo. Pero esa persona, atención, no es arrogante. Esa persona constantemente llora. Da la impresión de ser una persona sumisa, aunque no lo es. Al contrario, es una persona controladora y muchas veces dominante. Y tenemos al otro grupo, que serían los celos patológicos violentos. En el primero estaban los autodestructivos, ahora están los violentos, que ellos sí tienen características psicopáticas, sociopáticas. Ausencia de culpa, ausencia de vergüenza, ausencia de empatía. Pero esas personas experimentan muchas veces abuso de alcohol y de drogas, tienen tendencia al sadismo con fantasías de venganza y de dominio. Y aquí, en esos celos patológicos violentos, aparte de la conducta psicopática, sociopática, predomina un narcisismo arrogante. Es decir, la persona se siente por encima de los demás y estalla en ira cuando la pareja de repente por ahí hace algo que desata esos celos enfermizos. Ya por aquí nosotros debemos reflexionar y tener mucho cuidado, porque cuando esto ya se convierte en algo peligroso, o bien esa persona se va a hacer daño, incluso puede perder la vida, o te puede quitar la vida. Te puede hacer un daño significativo y hemos visto muchos casos en la historia. Vamos a utilizar en ese momento algunos criterios para saber si esos celos de tu pareja o si tus celos son altamente peligrosos. Me gustaría que evalúes muy bien cada punto que voy a mencionar. Primero, el primer criterio sería lo siguiente. Características de personalidad. ¿Qué características podría tener tu pareja celosa? Y para eso, atención, tú tienes que preguntarte, ¿qué tipo de reacciones predominan en esa persona cada vez que tiene un ataque de celos? A ver, pregúntate, ¿hay impulsividad? ¿Hay un control del enojo? Más bien hay un descontrol. De repente tira cosas, de repente se va corriendo. ¿Qué es lo que predomina? Porque para sacar esas características de personalidad tenemos que hablar de patrones de conducta, una forma de ser.
¿Cómo es esa persona? ¿Qué predomina en esa persona cada vez que tiene esos ataques de celos? A ver, de repente la poca tolerancia a la frustración puede ser, pero si esta poca tolerancia a la frustración se vincula a la manipulación, atención con esto, cuando sumamos poca tolerancia a la frustración y alta capacidad de manipulación, estos dos puntos son predictores para una conducta altamente violenta. Y si a esto le sumamos los celos, tenemos una persona celosa altamente peligrosa. ¿Qué otro criterio vamos a utilizar? Y atención, lo puedes aplicar también en ti, que sería muy bueno que te evalúes, porque si descubres que si tu manera de celar es peligrosa, tienes que someterte a tratamiento. A ver, el segundo criterio nos indica alguna psicopatología que pueda padecer, o de repente los rasgos de algún trastorno, de repente narcisista, trastorno límite de la personalidad, el trastorno antisocial, es decir, psicópata o sociópata, tal vez un trastorno delirante. Tienes que observar a esa persona, si puedes hablar con la familia, preguntarle incluso, ¿y en algún momento has tenido algún problema, te has deprimido, has estado medicado o medicada? Tercer criterio, para saber si esos celos son altamente peligrosos, vamos a hablar de los motivos. A ver, vamos a observar si las razones de sus constantes celos son fundadas o infundadas, porque si no tiene motivos, esta persona podría ser alguien con un trastorno delirante, podría ser de repente una persona que tiene algún problema ya psiquiátrico, alguna psicosis. El otro criterio, hay que evaluar la gravedad de los daños. ¿Cómo es esa persona o cómo eres tú cuando vienen esos ataques de celos? ¿Atentas contra los bienes materiales? ¿Has roto celulares? ¿Has roto de repente tus documentos? ¿Has roto, has pateado la puerta? ¿Has generado daños físicos, psíquicos a través de amenazas? ¿O has atentado contra el honor de la pareja o contra tu honor? La gravedad de los daños en los episodios de celos se tienen que evaluar. Esto no puede pasar por alto. También hay que ver un criterio que es muy interesante, antecedentes de una conducta celosa violenta. Tú tienes que ver si es que esa persona ha reaccionado violentamente con antiguas parejas o con otras personas por celos. De repente no golpeó a la pareja, pero de repente en sus celos fue a golpear a otra persona. De repente encontró a su ex en aquel momento cuando tenían esa relación. De repente lo encontró tomándose un café con una amiga, con un amigo, y esta persona fue y la golpeó despiadadamente. Si es que hay esos antecedentes, ahí hay un indicador de que esos celos pueden ser altamente peligrosos. Y también la reincidencia. Hay que observar si esa persona en su historial, esos casos de celos, de violencia se repiten constantemente. Si esa persona ha sido celosa todo el tiempo, si esta persona ha hecho daño, se ha hecho daño, ha roto cosas, ha calumniado, ha difamado, tú no vas a ser la excepción. Porque tienes que quitarte ese tipo de pensamiento optimista patológico. Tú no vas a ser la excepción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un patrón de conducta. Estamos hablando de una persona que ha creado esa forma de ser en base a sus experiencias, pero esa forma de ser está diseñada para sobrevivir. La pregunta sería, ¿qué quiere sobrevivir? Porque si ha sido una persona que sufrió abandono en la infancia, quiere sobrevivir a esos abandonos. Y en un proceso de sobrevivir, muy pocas personas son amables. Eso lo vamos a observar cuando alguien de repente se está ahogando en el mar. Tú no ves que alguien dice, por favor, ayúdeme. Esa persona patalea, si de repente va el salvavidas tiene que tener mucho cuidado porque esa persona, en ese acto de querer sobrevivir, es impulsiva, incluso
puede ahogar al salvavidas. Entonces, esto tú tienes que entender. Cuando establecemos un patrón de conducta, que es lo que buscan esos criterios, estamos hablando de formas de ser, de formas de existir. No sabe vivir de otra manera. Si tú intentas de que esa persona viva de otra manera, esa persona no va a sobrevivir. El cambio se puede dar siempre y cuando la persona tenga la voluntad. Entonces, estamos observando que los celos son normales en una justa medida. Cuando cuidamos la relación, cuando algo por ahí escapa de la normalidad, pero comienzan a convertirse en celos patológicos cuando se pierde la dignidad, cuando se le quita la libertad y se experimenta sufrimiento. Pero también cuando esos celos son infundados, en ese momento, si es que tú no cortas esta ráfaga de manipulación, de mentiras, de delirios, esos celos comienzan a convertirse en acciones peligrosas que van a atentar contra tu vida y contra la vida de esa persona. Así que hay que tomar conciencia sobre el lado oscuro de los celos, porque en esa oscuridad muy pocas personas pueden ver la realidad porque ya están sumergidas en un mar de emociones, en un mar de complejos y de calumnias, sobre todo de muchas inseguridades. ¿Qué originan los celos peligrosos? ¿Qué hay detrás de esos celos que ya van generando daño? Lo primero, hay factores de aprendizaje en casa. El 20% de esta conducta celosa que limita la vida de la pareja, que manipula, se aprende en casa. Así es. Esas escenitas de celos en casa, por eso siempre menciono a los niños. Hay que mantenerlos al margen de todos estos problemas. Esas discusiones, enviar a los hijos a vigilar a mamá o a papá. Anda, sube al automóvil con tu mamá, que no se vaya sola. Acompáñala al mercado, acompáñala ahora que va a comprar pan. O decirle al niño, acompaña a tu papá que va a jugar fútbol o que va al gimnasio. Los niños no son tontos. Los niños se dan cuenta de lo que se está haciendo. Y aunque en aquel momento de repente el niño lo acepta, aunque esté con incomodidad, va aprendiendo esta conducta como una manera de sobrevivir en la relación de pareja. También pueden estar presentes algunas psicopatologías. Estos celos que ya son peligrosos, altamente dominantes, tóxicos, pueden indicar la presencia de delirios, de psicosis, de una conducta de alguien que va en contra de las normas de la sociedad. Hablamos de los psicópatas, de los sociópatas, pero también hablamos de paranoia, de una persona que tiene una cantidad de pensamientos donde considera que le van a hacer daño. Podría tratarse, atención, de esquizofrenia, pero también de una persona altamente obsesiva y compulsiva. Pero encontramos también la conducta de estos celos que son peligrosos en personas depresivas. ¿Existen factores neurológicos? Sí. Siempre la conducta humana tiene que ver con la experiencia de vida, tiene que ver con aprendizajes, pero también con factores neurológicos. Pero vamos a hablar de algo muy importante. Estos celos peligrosos podrían estar vinculados al alcoholismo, al consumo de cocaína. Las personas alcohólicas en el tiempo pueden incrementar sus celos hasta en un 40%. Miren lo tóxico, lo dañino que es beber en exceso y generar una conducta alcohólica, cómo va distorsionando la personalidad. ¿Pero qué se sabe? Que esas personas alcohólicas, incluso dejando de beber, pueden presentar durante años esa conducta celosa. Y no se habla de un pequeño grupo. Se dice que aproximadamente el 72% de las personas alcohólicas en recuperación, es decir, en abstinencia, que ya se mantiene mucho tiempo en sobriedad, muchos años en sobriedad, pueden mantener
esa conducta de celos que van hacia el peligro. Pero también podríamos hablar de ciertos factores hormonales. Por ejemplo, en la menopausia, en el embarazo, personas con problemas de tiroides. Ya sabemos muy bien que las hormonas influyen en la conducta humana. Y los celos no son la excepción. Por eso es la intervención del especialista en la salud mental. ¿Para qué? Para que pueda derivar a esta persona. Si por ahí se encuentra indicadores de algún problema neurológico, hormonal, de adicción, hay que remitir a otros especialistas, de repente a un centro de recuperación. Vamos a tratar aquí de agrupar a este tipo de celosos peligrosos, pero que son agresores. Porque sí, hay celosos que atentan contra su vida, pero vamos a hablar de estos celosos agresores, de esos celosos que hacen daño. Entonces, tenemos un primer grupo, que serían los celosos agresores limitados a la convivencia, pero que son sobrecontrolados. Ellos mismos se controlan. Pero este tipo de celosos agresores, aunque tratan de controlarse, llegan a ser violentos con la pareja. No son violentos con otras personas, pero sí con la pareja. Estos actos de violencia no son recurrentes, agreden a través de insultos, empujones, de repente tirar algo, de repente golpear la pared. Se dice que dentro de este grupo están la mayor cantidad de personas celosas. ¿Qué características tienen estos celosos que se limitan solamente a la relación de pareja y desbordan todos sus celos y tratan de controlarse? Son personas dependientes afectivas, con una gran tendencia a ser pasivos agresivos. Es decir, el daño lo hacen de manera sutil, por eso es que utilizan el insulto. Pero también son personas obsesivas, quieren que todo esté en su lugar, quieren que la otra persona sea como ellos quieren que sea. Tenemos en el segundo grupo a los celosos agresores impulsivos. Estamos hablando de uno que solamente actúa de esa manera cuando hay algunas discusiones, ¿no? Cuando las discusiones suben de tono, se vuelven violentos, por más que han tratado de controlarse, son violentos, pueden insultar, pueden empujar, romper algunas cosas, pero lo hacen solamente en la relación. En la calle no, en la calle están tranquilitos. Vamos al otro grupo, los impulsivos. Cuando hablamos de impulsivos, estamos hablando de ¿quiénes? Del trastorno límite de la personalidad, personas que te aman o te odian. Entonces, esas personas que son altamente impulsivas, sí utilizan la violencia física, la violencia psíquica, pero también pueden atacar sexualmente a la pareja. Pueden someterla a prácticas sexuales como una manera de venganza o de castigo como consecuencia de sus celos. Demostraciones exageradas de fidelidad. Son personas abusivas, son personas radicales y son personas con miedo al abandono, con altas ráfagas de enojo. Así como te aman, te odian. Y aquí, esto comienza a tornarse peligroso. Aquí tú ya no puedes controlar este tipo de conducta. Sobre todo, ya cuando se presenta este sub y baja de emociones, comienzas a dudar de ti y se empieza a generar, ¿qué? La indefensión aprendida. Y pasamos al tercer grupo, que son celosos agresores altamente peligrosos. Su violencia va más allá de la relación. No solamente es una persona celosa y agresiva con su pareja, no. Es una persona que por naturaleza va peleando con todo el mundo, va golpeando a todas las personas. Puede golpear a la pareja, pero también lo va a hacer con los hijos. Puede de repente alguien pasar por su lado sin querer, le roza y esta persona inmediatamente desata una pelea y no se va a detener hasta generarle daño a esa persona. Acostumbran a utilizar todo tipo de violencia para conseguir el control sobre su pareja, sobre todo cuando estos celos han crecido. Tratan de dominar y controlar a la pareja mediante la violencia. Son altamente manipuladores e intimidantes.
la pareja aprende a tenerle miedo. Ahora, los actos de violencia son constantes, son intensos, son golpes de todo tipo, pero sobre todo, estos golpes ya se asemejan a la tortura. Porque la pareja muchas veces pide compasión, la pareja muchas veces pide perdón sin haber hecho nada, pero esta persona sigue lanzando toda esa agresividad. ¿Qué patologías están ahí involucradas? Tenemos al narcisismo arrogante, una persona que se aprovecha de los demás porque se considera superior. Tenemos a los psicópatas que actúan con una total frialdad, sobre todo cuando de la mano con el narcisismo, la psicopatía y la sociopatía va el sadismo. Cuando esas personas han aprendido a alimentarse del sufrimiento y del dolor de sus víctimas. Existe también la posibilidad de que esas personas consuman drogas y consuman alcohol en exceso. Entonces tenemos tres grupos: los que medio se controlan, pero de vez en cuando sacan por ahí su agresividad. Tenemos los impulsivos, muy irracionales, muy violentos, con miedo al abandono, pero tenemos a los altamente peligrosos. Y atención, con estos dos últimos, muchas veces la situación se escapa de control y lamentablemente la víctima puede perder la vida, porque estamos hablando aquí de violencia física, estamos hablando aquí de tortura, estamos hablando de conductas que son altamente tóxicas, como este narcisismo arrogante, una persona psicópata o una persona sociópata, con una conducta errática, con una gran desconsideración hacia la salud, hacia el bien del prójimo. ¿Qué parejas tienen tendencia a estar metidas en este tipo de relación con una persona celosa, incluso celosa peligrosa? Los dependientes afectivos. Con tal de no ser abandonados, se someten a sus exigencias. Tienes que revisarte. Si tienes una pareja muy celosa, una pareja que te ha quitado la libertad, tal vez tú seas un dependiente afectivo y digas: esto es lo único que me queda en la vida, yo me tengo que aferrar. Y te vas a someter a sus exigencias. Pero también se puede dar el caso de que tú seas un codependiente, un cuidador, que vas a tratar de cambiar a esa persona. ¿Por qué el codependiente se podría enganchar con una persona que es altamente tóxica y peligrosa con sus celos? Porque el codependiente tiene un gran complejo de culpabilidad. Si el celoso lo acusa de algo, se siente culpable e intenta reparar el supuesto daño que ha hecho. De repente dice: tal vez lo hice sin querer y he desatado la furia de esta persona. Trata de corregir, pero también observa con lástima a esa persona. Dice: de repente tiene algún trastorno y tengo que ayudarlo. Recordemos que este codependiente tiene complejo de culpabilidad, tiene una buena carga de obsesión, de querer hacerlo todo bien. Pero por otro lado, sigue siendo un dependiente afectivo. También tiene miedo de quedarse solo. Entonces, dependientes y codependientes van a quedarse aferrados a este tipo de relación. Es momento de hacer un alto en el camino y evaluarse primero. Y luego evaluar a la pareja. Sobre todo si es que esta relación de pareja te está quitando la libertad o tal vez estás perdiendo la dignidad. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. Psicoterapia para manejar los celos. Estrategias para una persona
que experimenta cierto tipo de celos, pero que aún no son peligrosos, que generan incomodidad, pero no se han convertido en esos celos que lastiman. Lo primero, hay que utilizar el enfoque cognitivo-conductual. Hay que utilizar la terapia racional, emotiva, conductual. Esa manera de pensar que tú tienes, ¿no? Ese manejo de creencias irracionales, pero también la forma como accionas ante los indicadores de una posible traición. En terapia hay que ayudarte a identificar el inicio de la espiral de esa crisis de celos. Tú tienes que reconocer cuándo te estás metiendo en esa espiral, cuándo la situación comienza a escaparse de control. Pero también hay que revisar en terapia ese tipo de preocupaciones que tienes constantemente ante una posible traición o abandono. Hay que dotarte de respuestas asertivas, que tengas un abanico de respuestas, muchas posibilidades para responder ante cierto tipo de problemas. A ver, de repente viste algo inadecuado, pero estás dudando, no tienes por qué acusar. Inmediatamente, oye, ¿pasa algo? De repente preguntarle, ¿quieres que te ayude? ¿Ha sucedido algo que te veo preocupado o te veo preocupada? Pero también hay unas técnicas interesantes que tienen que ver con una exposición a las situaciones temidas de traición. En ese caso estamos hablando de una especie de simulación mental. Pero ahora hablemos del proceso de cambio para aquella persona que es celosa, agresiva y que significa un grave peligro. Primero, vamos a ver en qué condiciones está esta persona celosa, agresiva. Si está en una fase de negación donde minimiza el daño, donde de repente responsabiliza a la pareja y le dice, no, yo te golpeo, de repente dice a los demás, bueno, yo la golpeé porque me dio motivos. No, bueno, pero contesté un mensaje. O de repente, bueno, se fue a hablar a escondidas al balcón. Esa persona que está en esa etapa de negación, sobre todo si es llevada a la fuerza por mamá, por papá, para evitar una separación, esas personas van a abandonar el tratamiento. Todo aquel que no acepte la realidad y que vaya a minimizar el daño de sus acciones, el daño que ha generado a la otra persona, va a abandonar el tratamiento porque no tiene conciencia de su mala conducta. Los que están en la fase de negociación, a ver, ¿cómo sería esa fase de negociación? Han aceptado parcialmente el daño que le han hecho a la pareja a través de sus celos, pero aceptan ir a terapia si es que le van a perdonar o si es que no lo van a denunciar. Esa es la fase de negociación. Esas personas también van a abandonar el tratamiento porque solamente tienen interés por no ser denunciados o por no terminar la relación de pareja porque no lo saquen de ese grupo familiar. Entonces va a negociar, pero la visita al psicólogo no es una visita sincera. Y tenemos al tercer grupo, los que están en la fase de aceptación y los que realmente quieren hacer lo necesario para cambiar. Ellos han hecho un acto de conciencia y han aceptado el daño que le han causado a la pareja y tal vez a otras personas. A través de este acto de conciencia se ha generado una necesidad en ellos, una necesidad por cambiar y se comprometen con el tratamiento. Acuden al tratamiento por su cuenta, no hay que estarlos llevando. Y eso lo observamos muchas veces en terapia. La esposa que ha sido agredida, la esposa que todavía está con los moretones, con el ojo de repente hinchado, con un parche, está llevando al esposo a terapia y está esperando en la sala. Eso no va a funcionar y en eso sí hay que ser muy claros. La persona, cuando quiere cambiar, va solita a consulta. Y en este caso, estas personas celosas, agresivas, cuando están en esa fase de aceptación y cambio,
acuden al tratamiento por su cuenta. Ellos solitos llaman al psicólogo, ellos solitos están en consulta, ¿no? Están en el lugar, en el consultorio, o tal vez ya están conectados en la plataforma por donde se les vaya a atender. Esas personas que sí quieren cambiar tienen mayores posibilidades de generar empatía, de aprender a colocarse en el lugar de la otra persona. También tienen mayor posibilidad de aprender y utilizar efectivamente las técnicas de comunicación. Son personas que van a ser constantes y son personas que se han dado cuenta que necesitan el cambio. Ahora, hablemos del tratamiento de acuerdo a la conducta celosa y peligrosa. Porque hemos hablado de los que quieren y no quieren tratamiento. Ahora vamos a hablar del tratamiento de acuerdo a una persona celosa y a la vez peligrosa. Tenemos el primer grupo que serían los celosos de bajo riesgo. A ver, con ellos, con esas personas que son celosos, que no implican golpes, agresiones recurrentes, con ellos se va a utilizar el control de los pensamientos irracionales y el control de esa impulsividad que más adelante van a derivar en gritos, en insultos. A estas personas se les va a dar un tratamiento, sobre todo enfocado en lo cognitivo-conductual. Se les puede sugerir terapia de pareja si es que hay problemas en la relación que estén detonando esos celos. Atención. Si el psicólogo en este grupo de personas observa que en su relación hay problemas que están detonando esos celos de repente, también es una pareja un poco impulsiva, tal vez es una pareja con un estilo de vida totalmente diferente que está generando este tipo de impulsividad que no ha llegado a la agresión, se va a recomendar terapia de pareja. Luego tenemos a los celosos de riesgo regular, de riesgo medio. Para ellos hay que utilizar estrategias para regular esa conducta violenta. Esa conducta violenta tiene que ver con la planificación de ciertos actos que atentan contra la otra persona, pero que también tienen la fantasía de humillar a la pareja. Hay que ayudarles en terapia al manejo de esas creencias automáticas de traición, trabajar la dependencia emocional, estrategias de comunicación y sobre todo centrarse en la solución de problemas. A estas personas que son celosos de riesgo medio no se les recomienda la terapia de pareja. ¿Por qué? Porque aquí el problema está centrado en su conducta y en sus creencias. Esas personas por naturaleza utilizan los golpes, tiran cosas, lesionan, se lesionan. Entonces no se les puede recomendar terapia de pareja. ¿Por qué? Porque se estaría sometiendo a la pareja al peligro. La terapia es solamente para ellos, no hay terapia de pareja. Si la pareja se quiere atender de manera individual, perfecto. Tenemos al tercer grupo, que son los celosos, agresivos de alto riesgo. Esas personas no responden al tratamiento. Si te ha golpeado en varias ocasiones y los golpes han sido similares a una tortura, si te ha lesionado, si se ha lesionado, si de repente por ahí esta persona ha divulgado intimidades a la familia, si esta persona, que es tu pareja, te violenta, pero también violenta a los demás, de seguro que esa persona no va a responder al tratamiento. Ya hay otro tipo de situaciones que hay que trabajar con estos pacientes. Ahora, ellos no responden al tratamiento, pero pueden en el tiempo acceder al tratamiento bajo condiciones de ser sancionados o de haber perdido su libertad, es decir, cuando ya están en prisión. Entonces, en prisión muchas veces llevar terapia es una condición necesaria para aligerar su condena. Solamente así ellos se van a aproximar
a terapia. La mayoría va a abandonar el proceso porque hay características. Recordemos que tenemos ahí una conducta sádica, tenemos una conducta psicopática, es el perfil del psicópata, del sociópata. Pero algunos sí van a hacer ese acto de conciencia y van a hacer un proceso, y es importante recalcar lo siguiente: este proceso es largo. Precisamente han perdido la libertad por esa conducta violenta, o tal vez tienen alguna sanción. Entonces, de esas personas celosas de alto riesgo, que golpean a la pareja hasta dejarla de repente desmayada, con lesiones, de repente desfigurarles el rostro de tantos golpes de estas personas, no podemos esperar que respondan positivamente al tratamiento, porque son personas que no tienen culpa, no tienen vergüenza, no tienen empatía, hay una conducta sádica. Por eso siempre decimos lo siguiente: si tú estás en una relación donde has sufrido abuso, tú tienes que escapar. Pero tienes que entender que tú no puedes obligar a una persona a cambiar. Cada quien se hace responsable del cambio y ese cambio se va a basar en una necesidad. Ahora, si tú has sido víctima de una persona celosa, si tú has sufrido las consecuencias del maltrato, de la agresión de una persona altamente celosa y agresiva, tienes que enfocarte en lo siguiente para poder salir de esa situación. Primero, tú tienes que tomar conciencia de lo siguiente: que ninguna persona en este mundo puede darte la libertad. Solamente a ti te toca escapar. Deja de estar esperando que alguien llegue a tu vida para cambiarte, para hacer lo que a ti te toca hacer. Tienes una responsabilidad contigo mismo y tienes que luchar para mantenerte firme con esa libertad. 2, tú tienes que hacer un inventario del daño que te han hecho en esa relación de pareja. Y tienes que ser una persona muy honesta. Aquí no puedes estar maquillando las cosas. Tienes que hacer un inventario del daño que te hizo tu pareja celosa. ¿Te hizo quedar mal con tu familia, con tus amistades? ¿Te lastimó? Esa persona de repente te agarraba a golpes, te torturaba. Tienes que hacer ese inventario con punto y coma. Pero sobre todo, reflexionar en lo siguiente: si antes de conocer a esa persona tú estabas mejor, tenías alegría, tenías libertad, es momento de retirarte. La vida es para evolucionar, no es para involucionar. No tiene sentido estar con una pareja que te lleva a lo más oscuro de la experiencia humana. Las parejas son para crecer. Las parejas se aportan, las parejas se ayudan, pero no te puede hacer retroceder. Entonces tienes que hacer ese inventario. Pregúntate, ¿cómo era tu vida antes de conocer a esa persona? ¿Cómo era tu vida antes de que esa persona detone sus celos? ¿Qué tan feliz eras? ¿Cuánto tenías en tu vida? ¿Cuántas amistades? ¿Cuánta conexión con tus familiares? También tienes que aceptar que quien te quita la libertad y te maltrata, te lastima con sus celos, no te ama. Esa persona te necesita porque tiene sus traumas, tiene sus carencias. O tal vez es una persona encaprichada, que te quiere a su lado pero no sabe para qué. Es una persona altamente infantil, está llena de caprichos. Es como el niño o la niña que quiere un juguete pero después no lo usa. Así te tiene esa persona que te está celando. Pero también es probable que esa persona tenga algún tipo de problema de salud mental. Tú tienes que eliminar desde ahora la tolerancia a esas manifestaciones de celos patológicos, a esos actos, esos exhibicionismos de control que esa persona constantemente te está haciendo. Es momento de que te respetes, es momento de que coloques límites, pero sobre todo tú tienes que colocarte límites.
Tú tienes que decir, hasta aquí llego. Hasta aquí he remado. No puedo más, no puedo ir más allá. Y sobre todo, tienes que generar sentido de merecimiento, tener dignidad. ¿Qué mereces tú como ser humano? No permitas que tu pareja, a través de esos celos controladores, agresivos, te dé el trato de una persona que no tiene honor, que no tiene dignidad. Porque si tú no te respetas, ninguna persona en ese mundo te va a respetar. Importante que trabajes tu miedo a la soledad y al abandono. Eso hay que trabajarlo siempre. Una persona que teme la soledad, una persona que teme al abandono, fácilmente es manipulada. Tienes que generar esa fortaleza. Trabaja tu codependencia. A ver, ¿qué tan comprensiva o comprensivo eres con esa pareja que te anda celando y te anda violentando? Esas cosas no se comprenden. Si tú crees que eres una buena persona, porque estás tolerando esa agresividad de tu pareja, tú no eres buena persona. Tú eres una persona codependiente. Eres una persona obsesiva con complejos de culpabilidad y también eres un dependiente afectivo que tiene miedo al abandono. Por lo tanto, tú no lo vas a cambiar, tú no lo vas a curar. Así le entregues tu vida y tu alma a esa persona, no la vas a cambiar ni la vas a curar. Esa persona es así. Tienes que resolver tus heridas y traumas de la infancia que te van condicionando para que aceptes ese tipo de trato. Y vas a tener que hacer otro inventario del daño que te has causado y de todo lo que has perdido al tolerar esos celos maltratadores agresivos. Tienes que hacer un inventario. Tienes que mirar esa realidad. Por último, tienes que hacer un inventario del daño que le has causado a las demás personas al ser un codependiente y aceptar esos celos patológicos, al vivir lo más oscuro de los celos. ¿Has dañado tal vez a tus hijos? ¿Les has dado un mal ejemplo? ¿Has dañado a tu familia? ¿Hace cuánto tiempo que no llamas a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos? ¿Has dañado la relación que tenías con tus amigos, con tus verdaderos amigos y amigas? ¿Traicionaste a toda esa gente que te amaba, que te valoraba? Porque sí, esa persona te metió en una jaula con sus celos, pero por tu codependencia decidiste quedarte en esa jaula. Porque esa persona celosa, controladora y agresiva nunca le puso un candado a esa jaula. Tú estabas recreando también esa parte oscura de tu vida que hasta el día de hoy no has podido trabajar. Porque ¿cuál era tu parte? Una vez que estabas dentro de la jaula, abrirla y salir de ahí. Defender tu vida con lo que puedas, pero defenderla, defender tu libertad. Así que escúchame lo siguiente. Hay mucho trabajo que hacer, no cambiando a la otra persona, sino cambiando tú. Todo ese cambio que tú quieres en tu vida va a depender de ti. Pero ¿qué estás haciendo para que ese cambio se dé? Porque las cosas no llegan fáciles. Cuando tú quieres lo mejor en la vida, tú tienes que aceptar que debes ser disciplinado, debes esforzarte, debes ser estratégico. ¿Tú has visto los grandes campeones en competencias? Ellos no ganan por motivación. Esas personas ganan porque entrenan todos los días. Aprenden nuevas estrategias todos los días. ¿Tú quieres ganar la libertad? Tienes que ser disciplinado, tienes que esforzarte y tienes que practicar todos los días hacer la tarea que te he dejado, hacer ese inventario, comenzar a dignificarte.
Solamente de esa manera vas a poder escapar. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. A manera de conclusión, vamos a recordar lo siguiente. Que hay celos normales. Por naturaleza el ser humano cela, es decir, cuida con interés, con esmero, aquello que considera valioso. Pero esos celos normales tienen que ver con buscar una información con respecto a la pareja, con estar atentos, de repente preguntar, ¿por qué ahora estás haciendo algo diferente a lo que normalmente hacías? ¿Por qué ahora llegas tan tarde? ¿Por qué ahora tanto sales con esa persona? Sin embargo, cuando estos celos ya pasan de una simple pregunta, de una simple observación, y comienzan a quitar la libertad, a controlar desproporcionadamente a la otra persona, a invadir su privacidad, de repente por allá colocar algunas grabadoras, pero también a perder la dignidad, a dañar tu autoestima, en ese momento ya se están presentando los celos patológicos. Hay algo que debemos cuidar como un tesoro y es la valía personal. Hay que tener mucho cuidado con las acciones que se realizan. Pero también de estos celos patológicos hemos podido encontrar esta noche que se podrían convertir en unos celos violentos, agresivos y altamente peligrosos que van a atentar contra la vida de la otra persona, pero también contra la vida del celoso. Pudimos comprender que no todos responden al tratamiento, va a depender de la gravedad, pero algo muy importante que hemos comprendido, que hay celos por inseguridad, hay celos delirantes, pero también muchas veces se utilizan los celos para camuflar una posible infidelidad. Es decir, la persona que está traicionando, antes de que le descubran la traición, prefiere decirle a la pareja, culpar a la pareja de una infidelidad. Y a eso llamamos el gaslighting en los celos. Porque esta persona que cela para tapar su traición va a manipular a la otra persona, va a dejarla prácticamente ciega con falsas acusaciones, sembrando falsos recuerdos. Así que cuando observamos que aquellos celos ya comienzan a mostrar lo peor de una persona, cuando comienzan a mostrar lo más oscuro de la existencia humana, es momento de cuestionarse, de reflexionar y tomar una decisión lo antes posible. Porque muchas veces las personas creen en un cambio sin ningún esfuerzo. Y pasan de repente de una relación de enamoramiento a un matrimonio y de repente a tener familia. Y estos celos agresivos y peligrosos se dan mayormente en la convivencia. Ya cuando hay otro tipo de conectores, cuando la familia es involucrada, cuando hay hijos, cuando se comparten algunos bienes, entonces muchas veces la víctima ya no puede salir de ese tipo de relación. También hemos podido entender las causas. Los celos se aprenden en casa. El 20% de esas acciones celosas se han aprendido en casa. Están los modelos en la infancia, pero también esos celos pueden estar reflejando delirio, psicosis, de repente la conducta psicópata de la otra persona. También podría indicar algún tipo de daño neurológico, pero sobre todo el alcoholismo, que se vincula directamente con la conducta celosa agresiva. Y aunque la persona deje de beber, durante mucho tiempo se va a mantener con esta conducta celosa.
Así que es importante tomar conciencia, hacer un inventario en ese momento de tu vida, hacer un inventario de cómo es tu pareja, realmente cómo ha reaccionado todo este tiempo ante aquellos problemas de celos, si realmente ha podido manejar la situación o muy por el contrario, en esta persona predominan esos actos de violencia. Recordemos que todo aquello que es constante puede ser predecible en el tiempo. Si esa persona te lesiona, se lesiona, rompe cosas, todo el tiempo ha hecho esto en la relación de pareja a través de sus celos y con otras personas también ha hecho lo mismo, existe una gran posibilidad de que esa persona lo siga haciendo en el tiempo, aunque en cada discusión se arrodille para pedirte perdón. Sí, te va a pedir perdón para no terminar, pero tiene lo que llamamos un patrón de conducta, una forma de ser, es su única manera de vivir. Nadie lo va a cambiar a no ser que esta persona tome conciencia y busque ayuda. Mis queridos amigos, gracias infinitas por haberme acompañado en ese programa tan bonito, ese programa que realmente es recomendado que lo revisen una y otra vez. Apostemos por la salud mental en nuestras sociedades. Formemos parte de esa cultura psicológica y sé muy bien que ustedes están haciendo su trabajo en este compartir la cultura psicológica y por eso mi agradecimiento. Sigamos trabajando como un equipo de buena voluntad. Sigamos llevando estas noticias a todo aquel que necesite esta información, pero también agradecerle a nombre de todos mis colegas en el mundo por ayudarme a dar a conocer el trabajo del psicólogo y darle el valor que se merece esta carrera que apuesta por la salud mental. Les recuerdo que cada uno de mis colegas en el mundo está listo para apoyarlos. Está listo con el mismo conocimiento de quien les habla, dispuesto sobre todo con esa profesión que prácticamente se lleva como un sacerdocio para poderlos ayudar y darles esa lámpara de conocimientos. Nos vamos a despedir deseándoles siempre la mejor de las suertes, la más linda noche, que descansen muy bonito, pero sobre todo que puedan practicar la gratitud, agradecer a Dios antes de dormir o a la vida, si es que quieren, si es que no creen en Dios, pero igualmente al levantarse es bueno agradecer, porque eso genera una actitud totalmente diferente, una actitud de satisfacción. Agradece por lo menos porque estás vivo, porque respiras, porque puedes mirar, porque de repente tienes una camita. Siempre hay que agradecer. Quien agradece está satisfecho, es feliz y tiene mayor disponibilidad de enfrentar los retos de la vida. ¿Qué vamos a hacer antes de despedirnos? Lo mismo de siempre. Ya nos vamos para 9 años. ¿Con qué? Con esos abrazos desde el alma, que espero que en algún momento me lo puedan entregar en persona. Ya tengo muchos amigos, no sé cómo vamos a quedar después de tantos abrazos, pero créanme que los estoy esperando. Nos ponemos así de acosadito y nos damos ese abrazo bien grande desde el alma. Ahí va. Beso grande para todos, sin excepción alguna. Se me cuidan, por favor. Que descansen. Linda noche para todos y hasta la próxima semana. Se les quiere mucho. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años, mi corazón no se ha